Hola, hola, hoy vamos a aprender acerca de los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un arreglo que consta de 3 elementos importantes y sirve para que los aparatos eléctricos funcionen. Esos 3 elementos importantes son la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia. Te voy a explicar cómo funciona un aparato eléctrico con esos 3 elementos. Tenemos un bombillo y queremos que encienda. Entonces consigues 2 cables y lo conectas a una fuente de energía eléctrica que puede ser una pila. Un cable lo conectas al polo positivo y el otro cable lo conectas al polo negativo y el bombillo enciende. La pila le proporciona la diferencia de potencial para que el bombillo encienda. La intensidad de corriente es la que fluye por el cable y llega hasta el bombillo. Y la resistencia es el mismo bombillo. Y a todo ese arreglo es que nosotros llamamos circuitos eléctricos. Recuerda que en el TikTok hay un video acerca de la ley de Ohm, que es la que trabaja con esas 3 variables que te acabé de mencionar: voltaje, intensidad de corriente y resistencia. En un circuito eléctrico existen los siguientes elementos: los generadores, los conectores, los receptores y los elementos de control. Los generadores entregan la energía eléctrica al circuito. Estamos hablando de las pilas o las baterías. Los conectores, es decir, son los cables conductores que permiten el flujo de la electricidad. Y los receptores transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. En este caso es el bombillo. Y los elementos de control son los interruptores, que son los que permiten el paso o no de la corriente eléctrica. Dependiendo de la manera en que se conectan los componentes de un circuito, pueden estar conectados en serie o en paralelo. En un circuito en serie, los elementos asociados se conectan uno a continuación del otro. Tienen un único camino por recorrer, habiendo así la misma intensidad de corriente en todo el circuito. La resistencia total es la suma de todas las resistencias individuales de los componentes del circuito. El voltaje es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los componentes. La intensidad de corriente es igual en todos los componentes del circuito, es decir, tiene un único camino por recorrer, por eso tienen la misma intensidad de corriente. Además, en este tipo de circuitos, si quitamos un bombillo, los otros no seguirán funcionando. Ahora, en un circuito en paralelo, si quitamos un bombillo, los demás siguen funcionando, porque en este tipo de circuito la suma de cada intensidad de corriente es la intensidad total del circuito. Las tensiones de todos los receptores son iguales y la resistencia total se calcula de la siguiente manera. Todos los elementos de un circuito son representados de forma simplificada y fácil de dibujar. Aquí te muestro los símbolos de cada uno de los componentes utilizados en un circuito. Por último, para recordar, además de los circuitos en serie y en paralelo, también existen los circuitos mixtos, que son la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Estos circuitos deben de tener más de 2 bombillos, porque si solo tiene 2 bombillos, o puede ser en serie o puede ser en paralelo. También debes saber que entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, el de mayor corriente es el circuito en paralelo y el de mayor resistencia es el circuito en serie. ¿Por qué? Porque según la ley de Ohm, la resistencia y la intensidad de corriente son inversamente proporcionales. Te lo repito de la siguiente manera: los circuitos en serie son de mayor resistencia y de menor corriente. Los circuitos en paralelo son de menor resistencia pero de mayor corriente. Si quieres seguir aprendiendo la física de una manera fácil y sencilla, puedes seguirme en TikTok, también puedes seguirme en Facebook o puedes suscribirte a mi canal en YouTube. ¡Chao!